Buenas tardes, mi nombre es Martín Sánchez, soy estudiante en la carrera de Licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad de Quilmes, en su modalidad virtual, y esta presentación corresponde al segundo trabajo práctico de la materia Economía 5, Sector Externo Argentino, a cargo del profesor Hernán Bernstein. Con la ayuda de unas diapositivas de un PowerPoint voy a pasar a explicar de la forma más claramente posible el desarrollo del trabajo. La consigna del trabajo nos invita a que nos metamos en el rol de un asesor de comercio exterior de Argentina y que generemos una propuesta de políticas de comercio exterior teniendo en cuenta la situación actual del país y el pasado inmediato, el rol de Argentina en el mundo, sugerencias de utilización del Mercosur, propuestas para armar otros acuerdos comerciales de creer lo necesario, identificar economías regionales, invitación a inversores extranjeros, etc. No olvidar de analizar la balanza de pagos y cómo influiría sus propuestas en el futuro de 5 años. En principio, para ubicarnos en el contexto situacional y del pasado inmediato, podemos mencionar una serie de acontecimientos que tuvieron lugar y que afectaron o que nos hicieron llegar a esta realidad. Podemos enumerar la pandemia del COVID-2019, la guerra de Rusia-Ucrania, el endeudamiento con el FMI y la fuga de capitales, la crisis económica y la inflación, la balanza de pagos balanza comercial deficitaria, y otro punto a considerar es el año electoral en el que nos encontramos. En primer lugar tenemos la pandemia del COVID-19, que si bien en nuestro país no tuvo que padecer un número relativamente significativo de víctimas gracias a las medidas asumidas por el gobierno referidas a la cuarentena, esta restricción a la circulación tuvo sus consecuencias en el plano económico, por supuesto. Entre ellos podemos mencionar el aumento de la desocupación, la disminución de la producción, el cierre de las empresas, el aumento de la inflación que generó, por ejemplo, los fletes internacionales aumentaron hasta un 500%, aumento o incremento que por supuesto se termina volcando y encareciendo el costo de los bienes importados y generando suba de precios e inflación. Otro shock externo a considerar es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Debido a que estos dos países son importantes productores de commodities, en cierta medida permitió a la Argentina tener un mejor precio para la exportación de este tipo de bienes, pero a su vez repercutió en las economías más cercanas, generando inflación en países como los europeos o incluso en Estados Unidos, que siempre está cerca, siempre está al alcance de la mano en esta clase de relaciones conflictivas. Lo que termina generando una inflación a nivel mundial, ya sea por la modificación en las tasas de referencia de estos países o por el aumento de los precios de los bienes que se comercializan. Desde nuestra parte, en lo que refiere a factores internos, el gobierno anterior y las políticas asumidas colaboraron con la fuga de capitales al liberar las medidas restrictivas relacionadas con el cepo al dólar. Incluso se asumió una deuda, se incurrió en una deuda externa a través de un préstamo del FMI, el cual también en gran medida se terminó fugando. Esto llevó, junto también a la contracción de la economía dada por la pandemia, a un escenario de crisis económica y de inflación, con una balanza comercial deficitaria, una deuda que limita el crecimiento y un escenario electoral a la vuelta de la esquina que atenta mediante la especulación financiera y complica aún más el panorama. Dado este escenario, el gobierno actual, heredando una deuda impagable, afrontando las consecuencias de una pandemia mundial, atenándose al desenlace del conflicto bélico que afecta a todo el mundo, por supuesto, padeciendo también una sequía, un año de sequía que afecta, siendo un país
agroexportador afecta a la producción y, impacta negativamente, por supuesto, en la balanza de pagos, y contando con una reserva prácticamente por el piso, llevó a tomar medidas restrictivas en cuanto a la salida de divisas y limitando las importaciones como herramienta para frenar la salida de estas divisas, ¿no? Bueno, en cuanto a los acuerdos comerciales y economías regionales, actualmente la Argentina forma parte del Mercosur. Este Mercosur no se encuentra en su mejor momento, se encuentra en una etapa de estancamiento, se podría decir, para los cuales necesitaría un cambio de paradigma y cambios realmente profundos y reales para que vuelva a tomar la fuerza que tuvo en su momento o el valor que se le dio a nivel mundial en su momento. Incluso podría ampliarse o quizás armarse un grupo nuevo en paralelo, dada la situación actual con respecto al litio, por ejemplo, que se encuentra no solamente en la Argentina, no solamente en el noroeste de la Argentina, sino también en parte de Chile y parte de Bolivia. Sería importante que estos países formen una especie de alianza, un acuerdo para hacer frente a la explotación de este recurso natural en esta región. Por otro lado, Argentina está en tratativas para adherirse al BRICS, en el cual se encuentran países como Brasil, que está cada vez más cercana a las políticas de nuestro país, ahora que está como presidente Lula da Silva, o incluso China, quien ha colaborado mucho con la Argentina para afrontar la crisis económica y financiera que estamos desarrollando lamentablemente. Son todas economías grandes y sería muy fructífero que Argentina pudiera adherirse a este acuerdo comercial. Bueno, y en lo que refiere a las propuestas, mencionamos las siguientes: explotación nacional del litio, cambio en el paradigma del Mercosur, o bien la adhesión al BRICS, la renegociación de la deuda externa y las políticas económicas que incentiven el consumo nacional. En primer lugar tenemos el negocio del litio. Actualmente solamente 2 empresas se dedican a la extracción del litio en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta y en la región. Estas 2 empresas de origen extranjero, por supuesto, Allkem de Australia y Livent de Estados Unidos, están obteniendo enormes beneficios y pagando bajísimas regalías por la explotación de este recurso natural nacional. Incluso se acaban de fusionar, lo que claramente indica la intencionalidad de estas empresas. La Argentina debería explotar sus propios recursos o al menos intervenir para que estas empresas no se queden con la total explotación del recurso o no generen un vaciamiento de los recursos. Pero bueno, para que esto suceda es necesaria la intervención del Estado Nacional, ya que, como pudimos ver por los medios de comunicación, porque por otros lados mucho no se ve, lamentablemente es así, el gobierno provincial, por ejemplo, de Morales, ha intentado modificar la Constitución, por supuesto persiguiendo intereses propios, y utilizando incluso en ocasiones la fuerza policial para reprimir a quien se encuentre o a quien esté mirándolo desde la vereda de enfrente y no esté de acuerdo con las políticas llevadas a cabo. En lo que refiere a los acuerdos regionales, más allá de intentar cambiar el paradigma del actual Mercosur o intentar avanzar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea,
Lo que realmente sería beneficioso para nuestro país sería mejorar y ampliar el Tratado de la UNASUR, incorporando a más países de América, como los países del Pacto Andino o incluso países de América Central, y fortaleciendo los vínculos entre los miembros del continente. Sin embargo, el mejor escenario sería lograr la adhesión al BRICS. Formar parte de este grupo conformado por grandes economías sería muy productivo para Argentina, considerando la ideología de Lula en Brasil y la colaboración que ya estamos recibiendo y que pueda ampliarse desde China. Después de todo, estamos hablando de economías fuertes y grandes en el plano mundial. Por último, para mencionar la renegociación de la deuda externa y las políticas económicas hacia adentro de las fronteras, es necesario acordar con el FMI un plan de pagos que no sea asfixiante y que permita leve paulatinamente la recuperación de la economía. Para esto, la Argentina debería asumir una postura proteccionista como la que está asumiendo con respecto a las importaciones, dando lugar a la producción nacional que a su vez incentive el consumo y genere puestos de trabajo, permitiendo bajar el índice de desocupación y mejorando la situación de la balanza comercial.